Bueno muchachos, entonces vamos a resolver este nuevo dominio y rango teniendo en cuenta pues la función que nos están dando. Y igual a la raíz cuadrada de x menos 3 sobre x. Entonces si nos damos cuenta, en este caso cumple la condición de una función racional y aparte de eso, entonces vamos a cumplir con la condición de la radical. Listo. Entonces son dos condiciones que definitivamente nos toca tener en cuenta. Bueno, entonces vamos a iniciar. Primer paso. Entonces vamos a hallar el dominio. Entonces recordemos que en el dominio, para nuestro caso concreto de la función, tenemos dos especialidades. La primera de ellas, entonces eliminar los valores donde el denominador se haga cero. ¿Listo? Donde el denominador se haga cero. Listo. Entonces teniendo en cuenta esto, pues miremos acá, si cojo el denominador y lo igualamos a cero, entonces recordemos que el denominador es lo de abajo, entonces por tanto ya tenemos una parte principal. Recordemos que entonces esto siempre hay que quitarlo. Listo, ese punto que lo llamamos entonces asíntota horizontal, perdón, esto se llama asíntota vertical, entonces debemos quitarlo. Listo, pero para nuestra función que estamos analizando, vamos a tener otra siguiente consideración. En casos anteriores decíamos que las funciones normalmente cuando son racionales siempre estudiamos el denominador, pero en este tipo de funciones hay que tener en cuenta que si el numerador, o sea, el que está arriba, está dentro de una raíz, tenemos que trabajar propiamente con ella. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Entonces, como el numerador está en una raíz par, entonces debemos cumplir con la condición de que la cantidad subradical sea mayor o igual que cero. ¿Listo? De que la cantidad subradical entonces acá sea mayor o igual que cero. Entonces, tomemos nuestra parte subradical, entonces en este caso x menos 3, y la vamos a igualar, perdón, la vamos a llevar a la desigualdad mayor o igual que cero. Por tanto, si hacemos el despeje, nos va a quedar que son los x mayores o iguales, entonces el 3 que estaba negativo pasa a positivo. Listo. Entonces, llevando esto a una recta numérica, entonces si ubicamos por aquí el 3, ¿sí? Ubiquemos por acá el 3, entonces la condición nos dice que son los mayores o iguales que el 3, por tanto el 3 hace parte de la solución y viene desde acá. Entonces, ¿en qué debo tener cuidado? Que ya tengo ambas soluciones. Entonces la primera solución la miramos justamente con el denominador. Entonces el denominador no puede ser cero, hay que quitarlo. Pero como en este caso prevalece más lo que realmente dice la cantidad subradical, puesto que no puede ser menor que el cero, entonces el dominio de nuestra función va a ser los x, todos los x que pertenezcan justamente al intervalo del 3 al infinito. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar justamente con el proceso del rango, que es como lo más complejo. Entonces tenemos acá rango. Entonces, recordemos en el rango, segundo paso, en el rango entonces el objetivo principal siempre es despejar x en términos de y. En términos de y. Listo. Entonces, pongamos allí aquí entre comillas para que lo sepan. Listo. Entonces copiemos nuevamente nuestra función. Nuestra función decía que era y igual a
entonces era una función racional. Entonces arriba teníamos la raíz cuadrada de x menos 3 sobre x. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer el despeje. Entonces fijémonos que esta x que ya le voy a señalar con el resaltador está dividiendo. Entonces es una x que pasa a multiplicar. Nos queda que y por x es igual a la raíz cuadrada de x menos 3. Listo. Continuando con el despeje, entonces recordemos que para quitar esta raíz, lo que debo hacer es elevar a ambos lados al cuadrado. Entonces se eleva al cuadrado a ambos lados, para entonces poder seguir adelante. Entonces nos queda, vamos a organizar de una vez. Recuerden que este cuadrado se distribuye para x y para y. Y aquí de una vez aplicamos la propiedad raíz con el cuadrado, lo podemos simplificar. Entonces nos queda organizando x a la 2 y a la 2 es igual a x menos 3. Listo. Ya casi vamos a despejar nuestra variable. Entonces recordemos que cuando tenemos un x a la 2 a un lado y al otro lado un x, entonces definitivamente como tenemos dos variables nos toca juntarlas. Listo, vamos a tratar de igualar a 0. Entonces esto nos queda x a la 2 y a la 2, y voy a hacer en el siguiente paso, me voy a traer estos dos términos hacia este lado. Entonces miren que el x que estaba positivo lo paso negativo y el 3 que estaba negativo viene positivo y esto es igual a 0. Listo. Por tanto, lo que tenemos ahí es una función cuadrática. Entonces, una función cuadrática de la forma ax a la 2 más bx más c. Listo. Entonces, identifiquemos en nuestra función quién es a, quién es b y quién es c. Entonces, a, b y c. Entonces, si nos fijamos bien, a es lo que acompaña a x a la 2, por tanto es y a la 2. ¿Quién es b? Lo que acompaña a x a la 1, o sea, a x lineal, que es un menos 1. ¿Y quién es c? En este caso 3. Listo, entonces vamos a resolverlo por fórmula del estudiante, por fórmula general. Entonces recordemos que la fórmula es x igual, entonces aquí vamos a escribir nuevamente la fórmula para que la tengan presente, menos b más o menos la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac. Listo. Todo esto sobre 2a. Bueno, muchachos, entonces teniendo en cuenta eso, reemplacemos. Entonces nos queda que x va a ser igual a menos b. Entonces el b está negativo, menos por menos nos da más, nos da 1, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a. Entonces vamos a poner a entre paréntesis, a vale y a la 2. Todo esto por c, pero c vale 3. Listo. Sobre, entonces vamos a poner aquí sobre. Entonces, en este caso, sobre 2 veces a. Listo. O sea, 2 veces y a la 2. Como lo dijimos en clases anteriores, entonces lógicamente lo que nos va a interesar es el discriminante. En un primer momento nos interesa esta raíz, pero si aparte de eso volvemos a hacer un análisis sobre esto que acabamos de obtener, vamos a también analizar justamente qué pasa en el denominador, puesto que me dio una función racional. Entonces, voy a hacer primero el análisis del discriminante. Entonces acá, discriminante. Entonces vamos a operar el discriminante. Entonces el discriminante, ya reduciéndolo, nos va a quedar que es la raíz cuadrada de 1. Entonces menos 4 por 3, 12. Y 12 por y a la 2, nos queda 12 y a la 2. Y sabemos entonces que por ser una cantidad subradical y es par, entonces lo que debemos analizar es justamente cuando este es mayor o igual que 0. Listo. Como tenemos nuestra variable negativa, entonces lo que voy a hacer es multiplicar justamente a la expresión por menos 1. Entonces quedándonos así,
entonces miren que el 12 y el 2 nos queda positivo, nos queda el 1 negativo, y como multipliqué por una expresión por una cantidad negativa, le cambio el sentido de la desigualdad. Entonces nos va a quedar menor o igual que cero. Listo. ¿Cómo resolvíamos esto? Entonces hay que hacerlo lo pueden hacer por fórmula del estudiante, lo pueden hacer por una diferencia de cuadrados. En este caso yo lo voy a hacer por una diferencia de cuadrados. Listo. Entonces abro dos paréntesis. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 12? Pues entonces en este caso es raíz cuadrada de 12 en uno y en otro. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de y a la 2? Es y en uno más y en otro menos la raíz cuadrada de 1, que es 1. Y esto nos tiene que dar los números menores o iguales que el cero. Recordemos que estos menores iguales que el cero, entonces nos vamos a centrar en la operación de los negativos. Listo. Llevémoslos entonces llevémoslos a rectas numéricas, entonces como lo hacíamos normalmente. Listo. Entonces para nuestro caso, entonces lo primero que voy a hacer es hallarle justamente los puntos críticos. Entonces raíz cuadrada de 12y más 1 igual a 0. Y vamos a hacer de una vez la otra, raíz cuadrada de 12y menos 1 igual a 0. Entonces despejando en la primera, me queda que su punto crítico es el 1 que está positivo pasa a negativo. Entonces nos queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de 12. Y en el segundo, entonces nos queda como punto crítico, el 1 estaba negativo, pasa a positivo sobre la raíz cuadrada de 12. Listo. Que aproximadamente esto es menos 2 aproximadamente menos 2.9 menos 0. Entonces acá y igual a menos 0.29. Y en el otro lado nos da entonces que y es igual a 1 dividido la raíz de 12. Entonces nos da exactamente el mismo valor pero positivo. Entonces 0.29. Listo. Teniendo ya los puntos críticos, llevémoslos a rectas numéricas, como lo hacíamos en desigualdades. Entonces acá una recta para la primera solución, otra recta para la segunda solución y finalmente la que nos va a interesar. Listo. Entonces la tercera recta, que es la que nos va a dar la solución de, en este caso, nuestro rango. Entonces aquí tenemos entonces acá, recordemos que terminan en infinitos. Listo. Ubiquemos nuestros puntos críticos. Menos infinito. Y tenemos entonces por acá, primer punto crítico menos 0.29. Segundo punto crítico 0.29. Y llevémonos a la recta solución. Entonces acá, pum, 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 menos 0.29. Y nuestro segundo punto crítico, en este caso 0.29. Listo. Entonces nuevamente, como ya tenemos nuestras variables positivas, entonces recordemos que a izquierda están siempre los negativos y a derecha los positivos. Entonces positivos por acá. Multipliquemos entonces nuestros intervalos. Entonces acá menos por menos nos da un gran positivo, primera rama positiva. Más por menos nos da menos. Y más por más da más. Entonces como nos estaban pidiendo los números negativos, entonces por ahora nuestra solución viene desde el 0 menos 0.29 y termina en 0.29. Pongámosle un puntico más bien para poderlo identificar. Entonces, ¿qué pasa
como última observación, muchachos, justamente si me devuelvo en el ejercicio que estábamos resolviendo, lo otro que debo tener en cuenta es, miremoslo aquí un poquito más arriba, lo otro que debo tener en cuenta es justamente esa parte que estoy sombreando de azul. No podemos olvidarnos de esta partecita. Recordemos que acá no se permite la división por cero. Listo. Entonces, como no se permite la división por cero, debo quitar todos los elementos que estén antes de él. Listo. Entonces, como esta no nos permite la división por cero, vamos a volver a bajar. Entonces acá nos dice que 2 y a la 2, ¿sí? Tiene que ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque recordemos que la división por cero no existe. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Igualándolo a cero nos queda 2 y a la 2 es igual a cero. O sea que y a la 2 es igual a cero dividido 2. O sea que y a la 2 es igual a cero. Por tanto, y es igual a la raíz cuadrada de cero, que en definitiva sabemos que es cero. Entonces, nuevamente recordemos, muchachos, ¿cuál va a ser el rango? Entonces, no puedo olvidar que definitivamente el discriminante es dentro de una raíz. Entonces, recuerden que si es una raíz, la solución por allá habíamos dicho que iba desde el cero al infinito. O sea que no me coge los números negativos. O sea que teniendo en cuenta esto que le voy a señalar, el rango de mi función sería los valores positivos, ¿sí? Exceptuando el cero que acaba de decir del denominador. Por tanto, entonces la solución viene desde el cero, sin incluir, hasta el 0.29. Y ese 0.29, justamente pongámosle acá, hace la función, entonces recordemos que esto es una asíntota, en este caso horizontal. Listo, acordémonos entonces que en el dominio los puntos que nos dan evidentemente son asíntotas verticales, como lo tenemos por aquí arribita, ¿sí? El 0 miren que es una asíntota vertical, y en este caso cuando analizo el rango son siempre asíntotas horizontales. Muchas gracias.